posibilidades, no el México de lamentos. Tratamos de concentrarnos en lo que nos une por encima de lo que nos separa. No somos el club de los optimistas y nos cegamos a las cosas. Sabemos que hay muchas cosas que están mal, pero también sabemos que hay muchos otros medios que se dedican a eso y lo hacen bastante bien. Entonces hacen falta medios que se dediquen a rescatar lo bueno, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer desde hace 14 años que se fundó la editorial. Empezamos primero con la revista Mexicanísimo. Durante los primeros años era solamente una revista que salía mensualmente, las vicisitudes de estos mercados modernos y las determinaciones gubernamentales para reducir pautas en algunas áreas de cultura que se necesitan, por ejemplo el INA, el INBA, FONART, todas estas, los museos que no tienen recursos para promoverse, ha hecho que los medios que nos dedicamos a la industria cultural y que no estamos recibiendo dinero porque nos den moche ni porque tengamos que hablar de nada, simplemente porque nos dedicamos a promover la cultura, hemos estado padeciendo un poco por la falta de anunciantes, y por lo tanto se ha hecho más lento el proceso de muchas revistas, que inclusive algunas de ellas ya no las estamos viendo ahora en la feria. Pero como siempre hemos dicho que no basta estarse quejarse a veces no sirve de nada, lo que hemos estado haciendo en los últimos años, porque esto no es nuevo, es ampliar el rango de lo que hacemos, y entonces hace unos años empezamos a hacer libros. Y empezamos a hacer libros con un poco esta misma visión de rescatar lo que hace este país, de encontrar salidas a lo bueno, de encontrarles espacios a los heroísmos urbanos, de gente que está trabajando bien y que está haciendo muchas cosas. Por darles simplemente un ejemplo, este año tomamos un proyecto en redes sociales que se llama Jóvenes Emergentes, donde cada día en redes sociales hablamos de un joven menor de 40 años que está haciendo algo en su ramo, sin hacer juicio de valor de parte nuestra. Hay políticos de todas las facciones, hay deportistas, hay científicos, hay promotores culturales, hay escritores, y cada día hemos sacado uno. Todo el año van a salir en total 446 personas. Son más de 365 porque en algunos casos hablamos de colectivos o de grupos, y lo hacemos para que nos demos cuenta que aquellos que se quejan de que los jóvenes no están participando, están equivocados. A veces quizás no son tan escandalosos, pero hay muchísimas gente participando en muchos lados, entonces eso lo estamos promoviendo. Y es una manera también de acercarnos a la gente que tiene distintos intereses a los tradicionales y que a lo mejor no va a leer libros o revistas a las que estamos acostumbrados, gente más mayor. Y entonces estamos trabajando también en redes, tratando de darles espacio y de acercarnos a ellos. Hoy les voy a hablar de dos libros. Voy a dividir la presentación en dos sesiones. Primero les voy a hablar de los personajes del virreinato y después vamos a hablar del mero diccionario. Son libros totalmente distintos, pero que muestran un poco esta tendencia que tiene nuestra editorial de acercarnos a México de distintas maneras. Primero, este libro es hermano de este libro. En el Bicentenario hicimos un libro que se llamaba, en ese entonces se llamaba 200 años, 200 mexicanos. Ahora en esta versión ya se llama El Mexicano del Año, que lo que hicimos fue acercarnos a la historia de una manera un poco distinta. Hago una aclaración. El equipo editorial que trabajó en este libro, formado por 10 personas, había un historiador, pero había un arquitecto, y había un artista, y había un biólogo, y había comunicólogos, y cada quien daba su visión sobre el país. Y lo que hicimos fue seguir un poco los procedimientos que sigue la revista Time para cuando sacan a fin de año, que sacan lo que ellos llaman la persona del año. Muchos años lo llamaban el hombre del año, hasta que empezaron las protestas femeninas, y entonces ahora se llama The Person of the Year, la persona del año, donde establecen algunos lineamientos genéricos para quién es la persona más destacada en ese año, y ellos lo nombran. Entonces nosotros hicimos un ejercicio
con unas tertulias apasionantes para encontrar a los 200 personajes del año de la independencia hacia acá, empezando obviamente en 1810 con Miguel Hidalgo, y en ese entonces terminábamos en 2010. Ese libro que se agotó, nos fue muy bien, hicimos una segunda edición en 2017 y contiene hasta el personaje del año 2015. Pero este libro tiene una facilidad y es la enorme cantidad de información que hay y la enorme, o sea, hay muchos recursos para encontrar. Pero este año es un momento que desafortunadamente se ha politizado en exceso. En vez de hablar del suceso histórico como tal y lo que se puede aportar de ese momento, que es los 5 centenarios de la toma de Tenochtitlan, que tampoco es la caída de México, porque México no era un ente global, y todavía después de Tenochtitlan se tardaron en conquistar a los tarascos, se tardaron en otros lugares, y además tardaron en algunos durante mucho tiempo. Pero bueno, se tomó como la caída de Tenochtitlan, y no quisiera tanto discutir que si la fecha o que si no, pero lo que dijimos es vamos a acercarnos de una manera semejante. Y entonces nos encontramos con una enorme dificultad, porque el virreinato es una época muy poco analizada en muchos aspectos. Y nos costó un trabajo enorme, entre otras razones, y por eso el libro es tan ancho, porque se nos olvida que el virreinato fueron 294 años, 293 años. De independencia llevamos, desde que empezó Hidalgo, 207 o 208. O sea, tuvimos más tiempo bajo el virreinato. No se puede simplificar a decir que no pasó nada, no se puede simplificar a decir que fue una época de opresión o sea, tuvo muchas cosas, imagínense 200 años, 290 y tantos años, pues había de todo. Pero hicimos lo mismo, decidimos, vamos a jugar a encontrar el personaje del año. Para empezar, y me decía uno de nuestros espectadores que están aquí hoy, que decía, bueno, por lo menos me va a servir para aprenderme los nombres de las calles, porque tenemos muchas calles que me dicen, pues ¿dónde viven? Alencastre, ¿y eso qué es? No, pues un árbol. No, no es un árbol, era un virrey. Y que nombres que conocemos y que ni siquiera nos hemos preguntado dónde están. Entonces empezamos a trabajar con descubrir, primero, sacar personajes, ponerlos en la palestra, discutirlos y después acomodarlos por año, en un proceso que los historiadores puros quizás nos aventarían los libros a la cabeza, pero más bien como una especie de juego lúdico para decir, oye, nombremos al personaje de 1723. Bueno, primero conozcámonos. Y eso nos ayudó a entender, a acercarnos a periodos que están perdidos en la educación escolar, que están perdidos en la conversación, que están perdidos en casi todos lados, y que se los hemos dejado, si bien nos va, a los especialistas. Y se habla muy poco de una época fundamental para nuestro país, que le podríamos sacar muchas más cosas si realmente nos metiéramos a esto. Y nos metiéramos no en una manera de aprender 85,000 datos, los datos los tenemos aquí, sino en una manera de tratar de entender contextos, de entender qué pasaba, de entender cómo estaban las relaciones entre la gente, qué pasó con los conquistadores cuando llegaron, y nos ayuda a imaginarnos qué pasó al día siguiente de que conquistaron Tenochtitlan, y había una matazón terrible y además una cantidad enorme de muertos, porque mucho más malo para los aztecas, ¿no?, que los conquistadores, fue la epidemia que había en esos entonces de viruela, y entonces los miles de muertos que estaban tirados por ahí, etcétera. Y nos fuimos acercando a entender un poco esas relaciones, a entender un poco la situación de la mujer, cómo estaban las primeras mujeres que llegaron, las que estaban aquí, etcétera. Y nos pusimos a jugar para encontrar el personaje del año. Y los personajes del virreinato empiezan en 1517. ¿Y por qué esa etapa? Bueno, pues nosotros tomamos esa fecha, 1517, porque fue el primer encuentro oficial entre los españoles y algunos de los grupos mesoamericanos con Francisco Hernández de Córdoba en su llegada a Cozumel.
aunque hubo algunos anteriores y ahorita platicamos, pero vamos, decidimos ubicarnos ahí y unilateralmente dijimos que el personaje del año es Francisco Hernández de Córdoba, que llegó entonces a Cozumel, que tuvo un primer avistamiento. En 1518 vino Grijalva, pero después empezaron a ver gente adentro que empezó a reaccionar. Está Gonzalo Guerrero, el famoso padre del mestizaje, que llegó antes, él llegó antes de gracias a hubo un barco que se hundió y entonces fue esclavo y después lo hicieron un personaje importante y él decidió asumirse como maya, era uno de los grupos mayas, y entonces se quedó y también fue personaje, etc. Entonces fuimos acercándonos a encontrar gente con características inusuales y a entender por qué podríamos nombrarlos en personaje. Y el libro empezó en 1517 y acaba en 1809 con Fray Melchor de Talamantes, y que hace un poco el previo a este. Por eso que no es por nada, pero nosotros estamos con esto, igual que lo que pasó con la película de la Guerra de las Galaxias, que hicieron una película y luego resultó que era la 3, y luego pusieron la 4, y luego la 2, y la 1, y después ya no sabía ni cuál era. Pues así empezamos nosotros, porque hicimos que viene siendo el tomo 3, después hicimos que es el tomo 2, y ahorita estamos trabajando con el que sería el tomo 1, que son personajes previos a la llegada de los españoles. ¿Y por qué esta visión en los personajes? Pues porque la política que seguimos en los libros es que acercándonos a la gente, a las vidas de los seres humanos, podemos entender mucho de lo que estaba sucediendo. Y entonces aquí no aparecen todos los virreyes, que son más de 50, aparecen algo así como 22 o 23, porque unos fueron muy oscuros, otros fueron muy malos, otros fueron muy desgraciados, y que no son realmente personajes que valían la pena, entonces más o menos digamos la mitad. Pero hay muchos conquistadores, hay muchísimos evangelizadores, hay muchísimos grupos locales que empezaron a destacar, que empezaron a hacer trabajo propio de adentro. Hubo algunos movimientos, pues podríamos llamarlos independientes, adentro, y personajes que funcionaron. Hubo los primeros esbozos de minería, los primeros esbozos de ganadería, las primeras gentes que empezaron a ser ricos, los hombres más ricos de México en el siglo XVI, XVII, etcétera, perdón, XVII, XVIII, los hombres y las mujeres más ricas, porque hay varias mujeres que eran las más ricas, que integraron herencias, y lo hacemos como una manera de acercarnos a la historia. No es para hacer examen al final, ni hay 85 datos, hay los mínimos para ubicarnos en dónde estábamos y qué estaba pasando. Nosotros creemos que la historia en este país está mucho mejor estudiada que enseñada. Y desafortunadamente enseñamos en la escuela y esto una historia de una manera un poco complicada. Pasa como con las matemáticas, que los chavos acaban vacunados porque los ponemos a aprender datos y cosas y son cosas que es complicado. Creo que tendríamos que hacer un mejor sistema educativo, y lo digo sin querer aquí hacer una polémica porque no es mi ramo, pero yo sí creo que mucha gente a la hora que le platicas de historia dicen, híjole, qué aburrido, porque me hacían aprenderme el nombre de que cuándo nació y de dónde, y pues realmente es aporta poco, y aporta mucho si entendiéramos qué pasaba, ¿no? Cómo eran las mezclas, qué estaba pasando entre las diferentes culturas, porque pues siempre se habla de Nueva España como si Nueva España fuera, y no voy a decir una tontería para no equivocarme con el señor Muriaquí, pero no era un lugar monolítico. Un tiempo estaba Nueva Galicia y luego cambiaban las mismas divisiones políticas y había mucha grilla, o sea, son 294 años de adolescencia, vamos, para que nos entendamos. Y si alguien de ustedes puede explicar a sus hijos cuando son adolescentes, pues no, ¿verdad? Bueno, pues igual le pasa a México. Lo único con México es que ya lleva 500 años de adolescencia, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, el libro lo que busca es acerquémonos a entender nuestro pasado. Yo no estoy diciendo que lo de antes estuvo bien o estuvo mal. Lo de antes estuvo.
O sea, esto. Ahora, asumámoslo, entendámoslo, aprendamos, obviamente lo que estuvo mal, saquémoslo a la luz, entendamos, pero yo personalmente no creo que generemos nada pidiéndole perdón, pidiendo que España le pida perdón. Preferiría hacer algunos vínculos y preferiría establecer algunas cosas y aprender de cosas y enseñarle a la gente para que no sucedan cosas que sucedieron. Pero es importante conocer y no tomar además partido, porque si hiciéramos una pregunta abierta, probablemente del virreinato sabríamos 10 nombres. Y no puede ser que sepamos 10 nombres de 3 siglos. Pues es parte un poco de este sistema que tenemos. Entonces, sin querer competir con los libros de historia, lo que queremos es hacerlo de una manera distinta. Y como la revista Time hace cada año, donde sin ser una revista de historia, es una revista política, cada año cuando saca el personaje del año hay mucha discusión, y por qué este, y por qué este otro, y por qué pusieron a este, igual que pasa con el Nobel. Pues qué bueno, eso es lo que queremos, picarle la cresta a la gente para que diga, no, yo no estoy de acuerdo con este, etcétera, ¿no? Hay un poco más de tertulia o más de discusión con este libro porque es un poco más nuevo. Y entonces cuando en el personaje del año 2000 pusimos a Vicente Fox, porque ganó las elecciones en ese año más importante, bueno, pero si no están de acuerdo es más fácil discutir porque todos tenemos la historia más fresca. Pero si queremos, y yo tomo este dato y les digo que además agarré exactamente el único que no debería, que es el personaje de 1684, Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, todo el mundo se la sabe, ¿no? Pero el personaje de 1627, Pedro Tesifón de Moctezuma, pues ni idea, ¿no? O Francisco de Terrazas en 1587, pero nos ayuda a decir, bueno, ¿qué estaba pasando entonces? Los señores que construyeron las catedrales que ahora vemos, la gente, hay vidas apasionantes que deberíamos ver, la vida del Padre Quino es espectacular, espectacular, todos estos evangelizadores que se fueron a la Sierra Tarahumara o que caminaban por meses para llegar. Hay una anécdota del Padre Quino importantísima de que tuvo que venir a México desde Sonora, desde el norte de Sonora, para arreglar un asunto de tierras con el virrey, y el virrey no lo recibió. Y ahí vas de regreso después de haber venido quién sabe cuántos meses, y vas sin ninguna respuesta, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos es darles una probada de historia para que nos acerquemos a este país que merece más conocimiento. Por lo menos para que no nos anden contando, para que no hablemos de que malditos españoles todos que vinieron y a nuestras mamás las violaron y a ver, espérame, sí, más bien los que estamos aquí somos hijos de aquellos españoles, o sea, por lo menos en los que estamos aquí, o sea, vamos, somos muy simplistas a veces en este tipo de juicios, y la historia no es simple porque habla de nosotros, y nosotros no somos simples. Entonces, esto es lo que trata el personaje de virreinato. Y lo que hacemos es ir año con año. Y se vale discutir. Uno puede decir, oye, faltó tal persona o faltó tal otra. Sí, no lo dudaría ni tantito. O sea, pasa lo mismo. Conocer 294 personajes es mejor que conocer solo 10. Pero no había nada más 294 personajes. Había muchos. En otros lugares de la República con menos atención había muchísima gente, ¿no? Y aquí vamos a entender a muchas otras personas que hay. Y eso es lo que queremos, cambiemos el mood a conocer nuestro pasado. Además, así que son de los libros ideales para ir al baño porque es de 2 hojitas. ¿Sí? Personaje de 1678, Antonio de la Iseca y Alvarado. Se lo leen en 4 minutos. Y lo demás los dejan para el día siguiente. O en la tarde, los que se vayan mucho. Ahora déjenme comentar un asunto. Este libro nos dio para hacer una cosa que estamos haciendo en redes sociales, donde invitamos a lectores, aquí tenemos un par de lectores que nos ayudaron, y cada quien grabó, hasta 3 personajes grabaron, o hasta 4, grababan un personaje en 4 minutos. Y entonces una manera de acercarnos fue, pues que yo salía con mi teléfono y me grababa, nada espectacular, y leía yo el personaje de 1620 tal, y lo leían y se acabó.
Y eso nos ayudó a que la gente de pronto se metiera a la red. Yo no se va a meter nadie. Pues no, sí se metió mucha gente. Tan es así que de pronto cuando nos atrasamos y no metemos el del día, alguien nos manda un mensajito, oigan, ¿qué pasó con el de 1734? No ha llegado, ¿no? O un día se nos olvidó uno y nos reclamó la gente, entonces estuvo muy bien. Es una manera de por lo menos saber. Ahora sí, ya para cuando les digan que van en Alencastre, entiendan que no es un árbol, que es un virrey y lo que pasaba. Esto es los personajes del virrey. En otro tenor totalmente distinto, hicimos el mero diccionario, a ratos ilustrado, a ratos no. Esto es una manera de reírnos a través de un libro. Lo que queremos también es desmitificar a veces el tener un libro en las manos. Un libro es parte de uno y a veces puede ser aburrido, a veces puede ser divertido, a veces puede ser interesante, a veces puede ser de lo que sea. Y hay que disfrutarlo como tal. Hay varios intentos de hacer algo así. El más antiguo de los que trascendieron, porque hay históricamente varios hacia atrás, pero algunos de ustedes, sus papás, seguramente los habrán oído que tenían escondido debajo de la cama el Picardía Mexicana, que era un libro que tuvo muchísimas ediciones, y lo que traía era albures escritos, pero en ese entonces era casi porno, entonces lo escondían abajo de la cama para que no se enterara nada, y lo que no sabían es que la esposa lo tenía escondido también en el buró del baño, o sea, ese no era problema. Pero nos íbamos por el lado más alburero, o un poco más picante, no estoy diciendo que sea malo, pero era lo que se usaba. Después por ahí salió un trabajo muy, muy fuerte que hizo Algarabía con el chingonario, una palabra tan usada que hasta Octavio Paz en El laberinto de la soledad dedica un capítulo, un pedazo a hablar de chingar, este verbo desconocido que nadie sabe ni para qué sirve, pero se usa para todo. Es como el güey de ahora. Entonces había. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a juntar palabras que no estaban en el diccionario o que no están. La palabra es muy incómoda, pero la voy a decir. No están autorizadas, o que hemos inventado, o que hemos revuelto de una y otra palabra, o que hemos mexicanizado porque vienen del inglés o del francés, como la palabra troca. La palabra troca que se usa en muchos lados viene de truck, entonces pues, la troca, y muchos de esos que se fueron generalizando. Pero lo que hicimos, Larousse hizo una cosa parecida, pero Larousse lo que hizo fue que explicó la palabra de manera muy profesional, y nosotros no somos profesionales. Entonces nosotros lo explicamos con el mismo tono jocoso de la palabra, ¿no? ¿Qué es un gringo? ¿Sí? Secreto deseo torcido de las de este lado, y si sonríe mejor, véase yankee. Goel. Los chavos y las chavas fresas no se atreven a decir güey, y como tratan de ser como que lo están pronunciando en francés, entonces se ven igual de nacos pero refinados. Mentada, palabra perfecta que calienta y desata pasiones. ¿Sí? Meserear, verbo que se debe conjugar con mucho trabajo y unas propinas. Es una chamba para iniciarse en el moderno camino del emprendimiento. Así le dicen a chambear por su cuenta, sin salario ni prestaciones. École, así merengues. Andamos de acuerdísimamente. ¿Sí? Aquí hay muchas palabras que son de viejitos. Nuestro presidente revivió Arias. O sea, el me canso ganso, o sea, es el preclásico tardío, o sea, pero y ahora nos estamos acordando del me canso ganso, ¿no? Pero bueno, pero así como él, también los jóvenes tienen una aportación importantísima aquí, que los viejos no entendemos, ¿no? O sea, cuando alguien te dice que anda con un crush, ¿sí? Uno piensa que es con un orange, pero no es un orange. Entonces, ese tipo de palabras, ¿sí? Donde nosotros, bueno, desde el famoso pata de perro, ¿sí? Agarrar el pedo, una palabra muy sofisticada, ¿sí? Agarrar el pedo tiene dos acepciones, porque así son los diccionarios.
La sección número 1 es la primera chela, la segunda, la décima y las demás. Irse con los cuates y las cuatas por donde los lleve la noche y la música. Es agarrar el pedo. La segunda es entender el asunto del que se está hablando. Son acepciones y hay que entenderlo, ¿no? ¿Se acuerdan los más antiguos? Coco, el malo de los cuentos de hace mucho, uno de esos que era bien hijo con los chamacos latosos. ¿Sí? Colorín colorado, no es el primo del Chapulín, pero es el final. ¿Sí? Fuiste, dijiste, pexi, todas esas palabras, aquí están. Nos faltaron como otros 85 tomos, porque cada quien tiene algunos, pero seguramente ustedes ven así y dicen, no, mi abuelita decía cucuruco. Sí, pues sí, y aquí está el cucuruco, ¿no? El que se siente lo que no es y anda perfumado como si fuera de fiesta, un puro tipo importante, ¿no? Y entonces fuimos juntando las palabras hasta que dio, pues, para llenar un libro, ¿sí? Y en las palabras hay palabras muy antiguas y palabras muy nuevas como la selfie, ¿no? Y el que se la rifa, la secu. Y entonces esto nos sirve porque cuando uno quiere conocer a sus papás, y sus papás hablaban de las pompis, qué tiernos eran, ¿no? Decían las pompis porque no querían decir las nachas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí están las nachas y están las pompis, no en fotos, está la explicación. ¿Sí? El pomo, la morrita, ¿sí? El monstruo, ¿sí? Aunque hay otros que la palabra está correcta, pero la interpretación es la que es distinta. Motel, templo de recogimiento más concurrido que las iglesias. El único riesgo es que la penitencia llore a los 9 meses. Negocio inexplicable, porque siguen apareciendo más y todo mundo asegura no haber ido nunca a ninguno. Único sitio donde se encuentran los jabones chiquitos Rosa Venus que huelen a pecado satisfecho. Entonces, este es un poco el estilo y pues el que si una palabra les parece un poco subida de tono, pues pasa nada, que sigue, no tiene mayor problema. Y entonces, si no quieren explicarles lo que es el chaquetero, bueno, entonces se brincan a charamusca y no tiene mayor problema. Todos se quedan tranquilos, ¿no? Sancho, el malo de la película, excepto para ellas, que es el bueno. También hay Sanchas, pero le dicen de otra manera. Santa Cachucha, la Santa Muerte, el Santanazo, Súbete para arriba, todas estas que Otso, la tiendita esa que ha crecido como sarampión por todo el país, ¿sí? Fundamental para dar direcciones. En el Otso a la derecha. En algunas partes del país esto es cierto, en Yucatán en algunos lados le dicen el Oporporo. Así le dicen eso. El Oporporo. Entonces, bueno, está el Godín, está el Erupto, con P, o sea, y ahora están también las modernas, ¿no? Spamear, ¿sí? Pues, lo saben de 30 para abajo y los de arriba pues no entienden ni creen que le están mentando a su jefa, pero bueno, la espiroqueta, todas estas cosas, pastelito, embarazo deseado solo a medias, y a veces ni eso, y se dice que es a medias porque se le estaba tocando al principio, pero después ya no, paso mecha, y así están estas palabras. Al final, por decencia, dejamos unas hojitas para que le pregunten a sus tías, para que le pregunten a sus parientes, y entonces puedan agregar y nos los mandan y todo. Ya cuando habíamos terminado, pues como buen libro mexicano, ¿sí? Como buen libro mexicano siempre hay una parte que dice las retrasadas, ¿sí? Son las que llegaron después de tiempo, o sea, nadie llega a tiempo, ¿no? Y entonces, ya que habíamos cerrado el libro, pues nos brincaron al brinco, echar aguas, el COVID, que es la nueva, ¿sí? Pero junto, así como está la Lupe, la Juana y la Tencha, es el COVID, una sola palabra, ¿sí? Gimnasia, que es hacer ejercicio bien fuertísimo, ¿sí? Entonces, obviamente, de estos libros, déjenme hacer una aclaración, los chapanecos tienen su propio libro. Los chapanecos
tiene una cosa de la Real Academia, no me acuerdo cómo se llama, hicieron un libro parecido a estos. Y seguramente hay uno de Jalisco, y podría haber uno de Jalisco, y podría haber uno de, es más, podría haber uno de Guadalajara, que no entendieran los otros. Y podría haber uno, si en México los atelucos, que son los que están del norte, no se entienden con los del sur y este tipo de cosas, esto podría dar para una colección. Pero lo que buscamos con esto es pues que le demos al libro también la oportunidad de reírse con nosotros. O sea, el libro es como el motel, es un templo de recogimiento y hay de todo tipo. Entonces, démosle un poquito de espacio a sonreír, a vernos a gusto, a disfrutarlo, y al que no entiende, pues acuérdense los niños chiquitos antes que decían pidos, ¿sí? Piedrazos, ¿sí? Y bueno, entonces, pero ya los nuevos ya dicen Pixar, ¿sí? Cuando van a pedir una. Entonces, facilón o facilona, Willow, dícese de aquella persona que anda de ofrecida y haciéndolo día gratis. Faramaya, harto adorno, mucho escándalo por cualquier cosa, aquel que presume hasta de lo que no tiene. Farra, andar de farra es uno de los momentos de más plenitud después del acto del amor propio. El choro, la chorreada. Y luego también, pues, para que no diga, para que el señor presidente ande diciendo que nos metemos con él, un segundo, porque sí la tengo que leer, porque si no. Aquí está. AMLO. La Santísima Trinidad, más la selección alemana de fútbol, más todos los tripulantes del Granma, más Gandhi, más Zapata, todos en el mismo personaje. Uses el término con mucho cuidado para evitar agresiones fundamentalistas. Entonces, esta es un poco la descripción que hacemos con el MER Diccionario. Seguro de no le van a hacer examen, pero lo pueden regalar en Navidad, funciona muy bien. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, comentario, duda, queja, lamento, objeción, mentada, algo que quisieran comentar con respecto al libro o al otro libro, también a los personajes del virreinato. Las señoritas muy amables tienen hasta micrófono. Entonces, no sé si alguien de ustedes tuviera alguna duda, algún comentario, alguna palabra que agregar. No,